Bueno, buenas noches. Hoy un día muy especial, un día feriado, se conmemora el 20 de junio, el Día de la Bandera, el día del aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, un día como para recordar todos esos valores de la patria. Y nosotros vamos a tratar de aportar un pequeño grano de arena, hablando de algunas cosas de nuestra patria que hacen a su memoria. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el que define el espacio que genera el hombre, ese espacio, ese abrigo, que se hace desde lo más simple hasta lo más complejo como un modo de arquitectura y se materializa con los sistemas constructivos. Vamos a hablar de las carcasas. ¿Qué es una carcasa? La carcasa es algo así como los límites que tiene el abrigo en su contacto con el exterior. Y esos límites pueden ser una pared de ramas, puede ser una pared de piedra, puede ser una pared de barro. Hay muchos materiales, cualquier material que pueda tener una estabilidad como para poder contener un espacio. Cuando contiene el espacio hay una cosa importante y una condición que se busca, que sea lo más aislante posible, de forma de poder regular un clima interior. Y a su vez que sea lo suficientemente fuerte para que sea una protección de la inseguridad exterior. Y lo suficientemente estable como para durar años o durar por ahí una temporada cuando son cazadores-recolectores, o durar muchos años cuando son agricultores y son sedentarios. Las primeras construcciones se hicieron con ramas, se hicieron arrimando algunas piedras. Después también se aprendió a hacer algo así como unos montones, una pella de barro, y amontonarla una al lado de otra, y cuando terminaban una hilada ponían otra encima hasta formar una pared. Ese es el origen de muchas de las formas constructivas, que es usar pequeñas piezas para ir armando otro subsistema que puede ser el muro, que a su vez es parte de esa carcasa. La carcasa se compone de muros y se compone de un elemento importantísimo que en general es impermeable, que es la cubierta. Vamos a hablar en primer término de las estructuras o de la evolución de esas construcciones que han permanecido, por lo menos los testimonios, y que han surgido como consecuencia de la sedentarización del hombre, una sedentarización que se produce por el desarrollo de la agricultura y que generalmente se hace al lado de los cursos de agua. O sea, el agua es fundamental para la vida. ¿Y cuáles son los materiales en estas culturas, especialmente en el Medio Oriente? Y son materiales que encuentro en las lagunas o en las orillas de los ríos, como puede ser la arcilla, una arcilla que cuando se moja se forma un elemento plástico y de alguna forma permite manejarla. Y vamos a ver que las primeras casas son casas o construcciones que se van haciendo. En el caso, por ejemplo, de Cataluyuk, en lo que ahora es Turquía, es una estructura de cubículos hechos con adobes, y cubículos que están cubiertos con un entramado de ramas y a su vez protegido por una capa de barro, como le llamamos nosotros, una torta. Son propios de lugares donde no semiáridos, donde no hay lluvias que disuelvan
un material tan inestable como es la torta de barro. Las construcciones siguen, vamos a tener construcciones como algunas en todo lo que es el Medio Oriente, en la parte del norte de África, en algunas partes del sur, especialmente de España, donde llega la cultura árabe y trae sus tradiciones de construcción. Una de ellas es una construcción fundamentalmente hecho con tapias. Es un sistema que se hace como moldeando entre dos placas, unas placas que nosotros en la antigüedad las llamamos puertas, que tienen una altura de más o menos un poco menos de una vara, y que se van rellenando con una tierra humedecida, no es un barro, una tierra humedecida que se va compactando con unos pilones, que nosotros los conocemos ahora como pisones. Cuando se quería hacer una abertura, lo que no se dejaba la abertura de entrada, simplemente se ponía a la altura del dintel, se ponía a modo de dintel, unas vigas de madera o unos palos que le daban simplemente que era un refuerzo o un elemento estructural para una intervención futura. ¿Cómo era la intervención futura? Cuando terminaban de hacer la tapia y había consolidado, marcaban la puerta y la abrían con una barra de hierro. Y el padre Pau que decía que de ahí salía una tierra muy interesante para hacer los revoques. Estas son las formas antiguas de hacer la pared de tapia. Un tema que tendríamos que nombrar o recordar es que en muchas zonas, especialmente en la zona andina, a la pared de tapia o a la pared de adobe fundamentalmente, se le hacía un cimiento hecho con piedra. Piedra que quedaba encajonada en el mismo pozo. Eso es lo que vemos a veces cuando vemos piedra como basamento. Es toda una estructura, ya desde muy antiguo se hacía así, porque el adobe no tiene la estabilidad sumergido en la tierra, o por lo menos es mucho más estable un cimiento de piedra, pero esto es muy antiguo. Los españoles, por ejemplo, usaban paredes de tapia, pero lo cortaban cada tanto con lo que se llamaba una breña, que es una hilada de piedra, que reforzaba la estructura de la pared. Las tapias van formando una estructura más o menos estable y que en algunos países, en los países árabes, llega a tener varios pisos de altura y forman estructuras arquitectónicas muy complejas y muy singulares y pintorescas. Ese tipo de construcción nos va a llegar, se desarrolla primero en Medio Oriente, pasa a Egipto. En Egipto las grandes construcciones, los grandes templos eran en piedra, o los grandes palacios, pero las habitaciones comunes eran hechas en adobe. El adobe es un material universal que de alguna forma cumple las primeras etapas en la tecnología de la construcción y que después, avanzado el tiempo, termina siendo considerado como un material de la pobreza. Un material de la pobreza, un material que no nos llega, hasta nosotros no han llegado nada más que algunas cosas, y donde el adobe todavía permanece como una forma o un sistema constructivo actual, si no han desaparecido, porque el adobe, si no se lo va manteniendo periódicamente, se diluye. Esa es la gran lucha que hubo por siglos entre el adobe, los tapiales, las construcciones en piedra y las construcciones en ladrillo con argamasa, que tienen unas duraciones muy superiores. Las construcciones en adobe son muy sensibles al clima y también son sensibles al sismo, con lo cual las hace endebles en determinadas regiones. Buenos Aires, por ejemplo,
en el siglo XVI y XVII, las primeras construcciones eran de tapial, pero el clima nuestro es un clima húmedo, con lluvias, y las construcciones terminaban deshaciéndose y teniéndose que volver a reconstruir periódicamente, y se decía que tenían los pies flojos, porque la caída del agua de los techos, de esas cubiertas que aquí no podían ser horizontales, sino que tenían que tener una cierta pendiente para evacuar el agua, cuando salpicaban abajo le comían la parte inferior de los muros. En América hay y se encuentran muchas culturas que usaron el adobe mucho antes de que llegaran los españoles. Esto nos habla de las soluciones arquitectónicas, las soluciones tecnológicas que se producen en zonas donde no están conectadas culturalmente y por comunicaciones, pero que llegan a un punto donde el hombre, no sé de qué sistema, tendrá sus estructuras, le da respuestas similares. Quizás el caso más interesante que encontramos es allí cerca de Trujillo, en el Perú, una cultura, la de Chimuch, que dejó construcciones de gran excelencia, de una enorme dimensión. Sus ciudades son, Chimuch es una ciudad muy, muy grande, y que han permanecido por lo menos sus restos hasta ahora, pasados más de 1000 años desde su construcción. Después tenemos en una zona del sur de Estados Unidos, entre los indios pueblo, por ejemplo, la construcciones que se hacen también en altura, ya son rectangulares, y esto tiene mucho que ver en la construcción de base rectangular o cuadrada con el hecho de las vigas. La construcción redonda es más bien hecha con un poste y ramas, y se hace de alguna forma siguiendo la posibilidad que tiene formar un cono o formar una cúpula no rebajada, hecha con ramas y con palos. Los palos y las construcciones horizontales tienen o se trabajan con una misma medida. Cuando se pone uno al lado de otro, me van formando ya naturalmente una superficie rectangular o cuadrada. Luego eso se cubría con cañas arriba, los entrepaños entre las vigas, o con ramas, y después se terminaba con un barro que le daba la consistencia. Es la misma construcción que encontramos en el Medio Oriente, posiblemente 3 o 4 mil o más años antes. Es la permanencia de una tecnología. Quizás la tecnología que tuvo más permanencia entre todas las tecnologías constructivas. Por supuesto, con una renovación periódica, con un mantenimiento periódico, mayor o menor en función del clima. Entre nosotros, las construcciones de los pueblos originarios nuestros estaban en un grado de desarrollo inferior al de Chimú y al de las culturas incaicas. ¿Y cómo eran las construcciones? En la Pampa, en las zonas pampeanas, la construcción eran construcciones de palos con coberturas de cueros. En lo que es ahora o lo que fueron las zonas del litoral del Alto Paraná, por ejemplo, con las culturas tupí-guaraní, se construían unas malocas con palos, con ramas, o sea, propio de los materiales de la selva, ¿no? Y ahí tenemos no construcciones rectangulares, sino que son generalmente con una planta oblonga, ¿no? O sea que es como si fuera un gran óvalo. En la zona andina vamos a reencontrar construcciones que son en general de piedra de pirca, que es el material abundante, que tiene toda una tecnología sobre su construcción y cómo se produce, y cubiertas con vigas. No hay maderas, pero hay cardón, o sea, vigas de cardón, y también después unas tablas hendidas de cardón, y encima la torta. Todo esto se formaban
estructuras de pequeños pueblos o ciudades conectadas las construcciones unas con otras, formando a veces un continuo, como los vemos en algunas de las poblaciones. Los cerramientos en cada zona fueron desarrollándose tecnologías apropiadas al material que se encuentra. Las tecnologías que usan barro y generalmente siempre complementado con la parte estructural hecha en madera o ramas o juncos o ese tipo de cosas. Una de ellas es la tecnología usada en toda la parte del litoral, y es una tecnología muy extendida, formada por palos a pique vinculados y después embarrados. Tenemos otra tecnología del mismo tipo, pero adecuado a los materiales que se encontraban en la zona pampeana, que es la pared de chorizo. Una pared hecha con una estructura de palos, la estructura mayor de la casa, vinculados con cañas, y esas cañas tienen un manojo de paja que se iba poniendo montado sobre la caña, la primer hilada enterrada, como para tenerla una cierta consolidación, y después se iba subiendo la pared con otras cañas y con superposición de manojos de paja. Esto después se terminaba con un barro que actuaba con una forma de nivelación y de protección. Una vez me tocó hace muchos años en una experiencia que tuvimos en la provincia de Chubut, en Cholila, cuando estábamos inspeccionando la escuela número 17, se acerca un poblador, nosotros estábamos sacando fotografías, y después de recuperar confianza, después de bastante tiempo, nos explicó cómo se había hecho el revoque de esos lugares. Y resulta que para hacer el revoque extraían o se nutrían con el barro del corral, un barro que se producía en los bordes del corral. Y para hacer lo que sería el lucido, la terminación, usaban un barro más fino que estaba justo en el borde. Y con eso hacían la pared de chorizo y hacían sus revoques. Otra forma que encontramos en el uso del barro es el tapial, hecho, como dijimos antes, con unos encofrados y tierra compactada, o el adobe. El adobe, que es una construcción muy antigua, estamos hablando de 7.000-8.000 años antes de Cristo, y ya lo vimos en las estructuras del Medio Oriente, y que recién pasados muchos años, al 3500, se empezó a cocinar y a hacer lo que hoy conocemos como el ladrillo. Un adobe cocido resultó el ladrillo. El adobe tiene generalmente una relación entre lados que permite hacer el aparejo. El ancho es la mitad del largo, con lo cual permite ir trabando los adobes. Y también esa misma técnica la encontramos en el ladrillo. El clima es uno de los grandes determinantes de cómo uso el barro. A veces lo uso como en esas construcciones en La Rioja, para hacer la torta y alguna pared accesoria. En otras, como los ranchos, se pueden usar usando pared de chorizo, y depende del clima. Hay climas más húmedos o climas más secos. Y las respuestas son las que la experiencia y la tradición ha ido dando o perfeccionando a través de los siglos, y es la que encontramos en lo que es la vivienda vernácula. Una vivienda que tiene relativa influencia de la arquitectura culta. Es la experiencia que va surgiendo y se va acumulando por siglos. Encontramos después otro tema, que el barro o la tierra, mejor dicho, es un elemento muy distintivo, que es las construcciones de barro tienen color y tienen textura. Bueno, esa han dado forma a
viviendas. Esas viviendas, cuando se juntan con otras viviendas y con iglesias hechas con tierra y con barro, dan forma a los pueblos. Y vamos a encontrar pueblos muy interesantes. Todavía alguno queda por ahí muy arriba, que su color es el de la tierra que la rodea. El paisaje es simplemente esa forma cultural que se le ha agregado a la tierra. En general no hay color, el color es el de la tierra, y cuando encontramos el color es la influencia de otras culturas, posiblemente unas culturas urbanas o culturas venidas desde afuera. Y muchas veces para el poblador no valora ese color natural de la tierra, sino el color artificial, cultural o transculturalizado desde otras zonas. Es lo que da un distintivo de diferencia de calidad. Entre las construcciones consolidadas habíamos explicado la forma de hacer la tapia. Las primeras construcciones que se hicieron en nuestra región son las construcciones que corresponden a Cayastá. Hubo antes construcciones, pero no fueron del mismo tipo, eran más bien de ramas, como Santi Espíritu, ramas y barro en formas más primitivas. Cayastá se funda en 1573 con una visión completamente diferente. Se funda como ciudad, armando un damero donde se reparten las suertes de solares, los solares, y la construcción se va haciendo con tierra, la tierra del lugar, en muros hechos conformados con el sistema de tapia, que nos da, según lo que podemos ver aquí en la imagen, unas construcciones que son paralelepípedos, uno atrás de otro, y son construcciones rectangulares, con paredes de unos 80 centímetros de espesor, hechos con la tapia con tierra apisonada. Y que realmente, si queremos ver cómo fue el Buenos Aires original, el Buenos Aires de 1580 en adelante, hasta bastante tiempo, tendríamos que ver, porque lo que resta en Buenos Aires no resta nada, Cayastá, que es Santa Fe la Vieja, unos 80 kilómetros arriba de la ciudad de Santa Fe, y que Zapata Goyán, un arqueólogo santafesino, durante muchos años, primero descubrió el lugar, había algunas crónicas, pero eran como olvidadas o tradiciones, descubrió y trabajó el lugar y lo rescató, poniendo en valor una ciudad que fue abandonada más o menos en las primeras décadas del 1600, y que las paredes no se las pudieron llevar, se llevaron las carpinterías, se llevaron quizás hasta tejas, pero quedaron los muros. Y los muros son hoy testimonio de las formas de construir y de las formas sociales que tiene la familia, la estructura social de esa época, donde las casas tenían generalmente una sala y por ahí algunos aposentos, la casa principal, y las otras casas eran accesorias hechas con la construcción más simple. Es una construcción que posiblemente sean ramadas o simples ranchos. En lo que es la zona del hoy Buenos Aires, la primera construcción que se hace es la del Real, en 1536. Es una construcción netamente defensiva, algo así como un poco más de 1 hectárea, con un muro perimetral de tapia, un muro y un foso que se le hacía alrededor, ¿no? El muro encerraba una cantidad de construcciones, en esta imagen de Ulrike Schmidl, como ya habíamos visto para otras explicaciones, en el caso de las puertas y las ventanas. La imagen tiene la de una casa que era casi imposible hacerla con tapia, había que hacerla con mamposterías o con piedra, de altos. Y el resto de las construcciones hechas al modo indígena,
con una planta circular y una cúpula o una cubierta de paja. Esta construcción fue una construcción muy importante, se regulaba para que fuera un elemento defensivo y como tal tenía lo que dijimos, la zanja y el muro, y el muro tenía que tener una altura de un hombre con una espada levantada. Estas formas de construcción de tapia también se van a usar en algunos fuertes que han desaparecido prácticamente, que en algún proyecto, por allá por 1650, que rodeaba a Buenos Aires, con algunos fuertes que la protegían, de los cuales no ha quedado nada, ¿no? Otras formas que tuvimos constructivas y que la tierra era el material disponible eran los corrales, o sea, los corrales era algo fundamental, igual que los tapiales. Los solares en las casas, en las viviendas urbanas tenían divisiones que podían ser de cercos vivos, de cactus, o de tapial hecho con adobes o con tierra apisonada. Y un uso muy generalizado en esa época, en esta región donde no hay piedra y tampoco hay madera, fue hacer los corrales con algo así como encerrar el corral de unos 25 metros de diámetro o un poco menos, con un muro de tapial, o más que tapial era tierra apisonada, sin haber tenido encofrados, con la tierra que se excavaba de la zanja, que se tiraba hacia adentro en albardón y formaba una protección que tenía una salida a la puerta. Su puerta era muchas veces un puente levadizo, ojo, simplemente unas tablas clavadas, ¿no? Otro sistema también de construcción que fue muy importante y entre nosotros fundamentalmente en el siglo XVIII, cuando Buenos Aires estaba de alguna forma tratando de defenderse de posibles invasiones, fue el sistema de los túneles. Túneles que todavía están en el centro, cortados por las construcciones modernas, pero en algunos planos y en la Manzana de las Luces se pueden ver su desarrollo. Se excavaban en lo que es la Tosca, porque no tienen ninguna protección, ninguna armadura para que la tierra no se deslice. Se excavaban y se guiaban con un sistema, en aquella época no había demasiados instrumentos, con la brújula para orientarse de construcción a construcción. Y las construcciones terminales eran generalmente las construcciones más importantes, como pueden ser los conventos, el cabildo en algún momento y la catedral, o sea, y la Manzana de las Luces en ese caso, ¿no? Lo recorrían túneles que comunicaban esos puntos fuertes que eran los puntos de defensa. Muchas veces se ha hablado que esos túneles eran para el contrabando, pero en esa época era distinto. Casi todos eran contrabandistas y no hacía falta bajar a los túneles que eran incómodos, el contrabando se hacía por arriba. Hay un lugar, y Santa Fe es el lugar especial, ¿no? Santa Fe la Nueva, 1650 en adelante, cuando se trasladan las construcciones, mejor dicho, la población de Santa Fe la Vieja se traslada a una nueva implantación, mucho más protegida, y se trasladan y se construyen los edificios, muchos de ellos en las mismas posiciones que habían tenido los edificios en Santa Fe la Vieja. Se construyen algunas de ellas que son joyas y que todavía se conservan. Hay tres que podemos nombrar, que hoy están protegidas, son monumentos nacionales. Una que es un deslumbre y aparte es algo así como una cápsula del tiempo, que es la iglesia de San Francisco, construida o terminada alrededor de 1680, que se construyó con paredes de tapia de tierra apisonada, de más o menos 1 metro de espesor, y que según algunas investigaciones, la pared no era portante, sino su propio peso. Lo que era portante era una serie de columnas
que soportaban el techo y que quedaron inmersas dentro de la masa del muro. La luz que cubre entre pared, o sea, entre las crujías, es de 10 metros, una luz muy importante para su época, muy importante, especialmente por una construcción en tierra. La cubierta está hecha con el sistema tradicional arcaico, traído por los españoles y que a los españoles les había venido desde el norte de Europa con las invasiones visigodas, que es el par y nudillo, que se trata de dos vigas inclinadas y un nudillo que las vincula. Y esa cubierta descansa en lo que se llama solera, que es una viga perimetral o dos vigas que permiten descargar o repartir la carga de esas armaduras en las paredes, especialmente en las paredes de barro o de tierra. En las puntas hay un elemento que rigidiza la estructura que se llama cuadral y que todavía las podemos ver perfectamente y que se han usado en muchísimas construcciones hasta bastante avanzado el siglo XVIII. Las podemos encontrar en Tafí del Valle, las podemos encontrar en la Casa Martínez en Corrientes, las podemos encontrar en varias construcciones en Santa Fe, y posiblemente también las hubo en Buenos Aires, de lo cual no nos ha quedado ningún testimonio. La otra construcción, que es una joya, es la casa de Aldao, una casa construida en 1711, con la misma tecnología, paredes de tapia, entrepiso de madera y tablones, cubierta, su estructura es un parinudillo con un tirante abajo, un tirante doble, igual que hay en la iglesia de San Francisco. Inclusive tiene esta casa tiene balcones salientes con vigas salientes con canes y formando un balcón, lo cual le da una enorme jerarquía, ¿no? Es una casa que tiene una sala con piso alto. Actualmente lo que resta de esta casa, que es la sede de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, es una parte de la casa. Hay una parte que en algún momento se demolió, pero es una joya. Inclusive tiene bóvedas, y en las bóvedas, en algunas de ellas tienen una decoración que en algún momento se debe haber hecho con alguna argamasa o yeso, con formas de mazorcas de maíz. Otra casa, la de Díaz Andino, una casa de más o menos mediados del siglo XVIII, que tiene vigas, paredes de tapia, aunque ahora las han cubierto, las han encajonado en unas paredes de mampostería. Tienen también, no tiene parinudillo, sino que tiene una estructura de parihuela, que es dos pares, dos vigas, una solera, y tiene cada tanto un tirante para que no se abra. Es una construcción que, lo que ha llegado hasta nosotros, ya tiene signos de modernidad. Por ejemplo, el techo tiene alfajías, tiene tejuelas y después tiene tejas. Otra construcción en Santa Fe, un poco alejada de Santa Fe, fue la estanzuela, o es lo que en algún momento fue la estanzuela de Chahue, una construcción de fines del siglo XVIII, un poco después de la de Díaz Andino, que tiene paredes de adobe, también tiene techo de parihuela, y tiene en todo su alrededor una característica de las construcciones del litoral, del norte del litoral, que es una galería. Es una construcción muy interesante, está entera, y que vale la pena las dos. Una es la de Díaz Andino, ahora es el Museo Histórico, y la otra es una dependencia que está dentro de una dependencia militar, ¿no? Pero que está entera. Por supuesto, en la estanzuela no era esta casa, esta era la casa principal. Las otras casas, por su construcción precaria, han desaparecido, ¿no?
Una de las joyas que podemos encontrar en el pueblo es la iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Paula, construida entre 1691 y 1692. Completamente hecha en adobe, con cubierta de torta de barro sobre estructura de madera y cardones. Es declarada Monumento Histórico Nacional desde el año 1941 y en su interior tiene a resguardo la colección de ángeles arcabuceros, de 9 ángeles arcabuceros de la escuela cusqueña que datan de la misma fecha que la iglesia. Que tiene una cosa muy interesante, una zona sísmica, y entonces en la zona sísmica tiene, para que no se abran las paredes, tiene una estructura de pan y nudillo, una cobertura de torta. Esas coberturas de torta fueron las coberturas que se usaron en toda la zona, especialmente en la quebrada, y que hoy quedan algunas, muy pocas, porque la mayoría fueron para allá por los años 40, cubiertas con tejas coloniales, para hacer una construcción colonial, sacándole mucho de la impronta que tenía de cómo era lo nuestro. Ahí lo que se trató de hacer, y había un movimiento hispanista y de valorización de lo hispano que le daba fuerza, es una construcción a la española. Eran construcciones a la española porque tenían una estructura de pan y nudillo, muros con tapial, pero tenían una cosa hecha con la circunstancia. Tenían un techo, sobre el pan y nudillo vigas de cardón, de tablas de cardón, y sobre las tablas de cardón la torta de barro. Es una lástima que se hayan perdido muchas de estas cosas. Simplemente hoy día tendríamos no que rescatarlas porque ya es imposible, pero sí por lo menos informar de cómo eran las cosas en su época. La iglesia fue restaurada entre los años 2019 y 2020, llevado adelante entre el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, el Ministerio de Infraestructura, con el apoyo importantísimo de la Comisión Nacional de Monumentos y profesionales del CONICET. Este proyecto se llevó adelante por equipos interdisciplinarios para poder dar respuesta a las diferentes patologías y problemas que presentaba la iglesia, como algunos problemas estructurales y diferentes intervenciones anteriores que había generado problemáticas más complejas. Una de las piezas más importantes que forman parte de la iglesia original y que se tuvo especial cuidado para su restauración fue la viga corona, que forma parte de la parte superior de la iglesia y es un elemento que da cuenta de la importancia y de la conciencia que ya se tenía en la época de construcción de la iglesia de los problemas sísmicos de la zona, ya que esta pieza lo que hace es generar un vínculo entre la mampostería, entre los muros que conforman la iglesia y toda la estructura de la cubierta. Al iniciar el registro de las diferentes patologías que afectaban a la iglesia, nos encontramos con una intervención a simple vista que se había llevado adelante no hacía muchos años, cerca del 2014, que implicaba un total desconocimiento de la tecnología constructiva original. Generaba un problema muy grave porque al mismo tiempo que no permitía que respire, la forma en la que se había colocado también permitía que en algunos puntos específicos de la cubierta sí ingrese el agua los días de lluvia. Se estaba generando una trampa en el interior de la cubierta que al momento de poder destapar esta intervención, esta especie de cubierta que se había realizado, nos encontramos con el barro de la torta de barro en un avanzado estado de putrefacción y que claramente la humedad al no poder salir para arriba se introducía de alguna manera en lo que era el interior de la iglesia. El pueblo de Yavi está ubicado en la provincia de Jujuy. Situado al norte,
cercano al límite con Bolivia. Se llega por ruta provincial número 5 a tan solo 16 kilómetros de la ciudad de La Quiaca. Este pueblo fue un punto de gran importancia a nivel regional, tanto económico como político, durante la etapa colonial y de los procesos independentistas de nuestro país. Fue declarado Lugar Histórico Nacional en el año 1975. La iglesia de San Francisco fue construida a finales del siglo XVII, en mampostería de adobe y cubierta de torta de barro, de nave única con campanario y sacristía. A finales del siglo XVII se le agregó la capilla. En el siglo XX sufrió diferentes intervenciones en su cubierta, habiendo sido modificada en un principio, incluyendo chapas como respuesta a la necesidad constante de mantenimiento que significa la torta de barro. Pero luego, a través de diferentes intervenciones que tuvo la Comisión Nacional de Monumentos, en una primera instancia se tomó la decisión de realizar nuevamente la torta de barro y hacia 1960 se decide colocar tejas coloniales, que es la materialidad actual que podemos observar hoy en la iglesia. La iglesia presenta una morfología muy simple y robusta, que se contrapone con la espectacular belleza de su interior, con retablos recubiertos en oro y obras pictóricas de gran riqueza artística. Estamos en la casa solariega del Marquesado del Valle de Tojo, también conocida como la Casa del Marqués de Yavi, ubicada en el pueblo homónimo. En esta casa funciona actualmente un museo provincial. La Casa del Marqués está construida en tierra, está construida con mampostería de adobe, es una construcción muy antigua, como ya decíamos, de finales del siglo XVII y presentaba diferentes patologías que se identificaban como problemas estructurales en algunos de los casos. Empezamos con los análisis, con la identificación de patologías y de alguna manera avanzamos con algunos cateos y nos dimos cuenta que era una obra que realmente nos iba a llevar mucho trabajo de investigación, no solamente por su escala, por la importancia, por la jerarquía que tiene este edificio, sino también por la cantidad de intervenciones que habían sido llevadas adelante a lo largo de toda su historia, no solamente porque es un monumento muy antiguo, sino también porque tuvo diferentes usos a lo largo de toda su historia y tuvo también etapas, grandes etapas de absoluto abandono. Este proyecto se empezó a concretar desde la Dirección Provincial de Patrimonio, desde la gestión provincial, y nos pareció muy importante poder avanzar con un equipo interdisciplinario, entre los cuales decidimos convocar a un equipo de investigadores del CONICET, que tenían experiencia no solamente en arquitectura en tierra, sino también en trabajos con la comunidad. Porque lo más valioso que tiene este proyecto actualmente, y de alguna manera lo que nos dimos cuenta en sus inicios, es que era fundamental la apropiación y la revalorización de esta casa, de esta antigua casa, de este edificio que tanta historia tiene y tanto tiene que ver con los inicios del pueblo, para que la gente realmente pueda involucrarse. De la única manera que podemos fortalecer esta valoración y esta apropiación del patrimonio es haciendo que la comunidad forme parte. Tuvimos algunas primeras conversaciones con el doctor Jorge Tomasi y la doctora Julieta Barada y empezamos a avanzar en un diagnóstico colaborativo a partir de talleres con la comunidad. En el departamento de Yavi hay 10 comunidades aborígenes. Lo que hicimos fue convocar a representantes de las 10 comunidades para poder ir no solamente reconociendo qué fue lo que pasó y cuál fue la importancia de esta casa, qué fue lo que pasó a lo largo de toda su historia, sino también cuál era la valoración local, qué es lo que la comunidad y el pueblo recordaba de la casa, cuál era la importancia, cuáles eran los recuerdos que tenían de su infancia, o los recuerdos que les había traído, no sé, sus antepasados o sus mayores, como para poder realmente conocer un poco más de la historia a partir de todos estos relatos orales. Hicimos toda una investigación documental, histórica, para poder ir acompañando y de alguna manera también, no solamente avalando los relatos, sino también utilizándolo a estos documentos como disparadores para temáticas diferentes en estos mismos talleres, como para poder concretar esta historia completa de la casa antes de empezar a avanzar en un proyecto de intervención.
otra iglesia muy interesante en Mendoza, en Guanacache, más o menos de 1750, hecha con adobes, una iglesia en el medio del desierto. Hay una pequeña población de huarpes en su época, ahora están sus descendientes, que estaba sobre una laguna, las lagunas de Guanacache. Hoy esas lagunas no existen porque ya a principios del siglo XX, cuando se hace el sistema de represas en Mendoza, el agua quedó en otro lugar. Y estos lugares se hicieron desierto. Esta construcción es una construcción de adobes. Su techo nos aparece un techo plano de torta, pero que nos hizo una gran incógnita en un momento cuando la empezamos a estudiar, y que tenía vigas de palos de álamo. Pero el álamo se había plantado en Mendoza en 1805, con lo cual no podía ser ese techo el de 1750. ¿Qué pasó? Este techo nuevo, hecho con las viejas formas de los palos, el cañizo y la torta de barro, se hizo después del terremoto que había destruido parcialmente la iglesia en 1861, el gran terremoto de Mendoza. Las torres que quedaron atrás, porque cuando se reformula o se reconstruye parte de la iglesia, se le construye una entrada a la inversa, y las torres quedan atrás. Y la torre tiene una tecnología muy singular, que es propia de hacer una cúpula con adobe. Es la de una falsa cúpula, porque los adobes lo que hacen, van dando forma por hiladas avanzadas. Se van cerrando y van dando la forma. Y después la forma de cúpula se termina con un revoque de adobe. De recuerdos, porque intervenimos varias veces, aunque las últimas intervenciones y los estudios realmente serios los hizo el arquitecto Marín Salda, donde también vinculó a la comunidad con la construcción. Y me acuerdo una vez, hace ya muchos años, cuando una de las intervenciones que tuvo Guanacache, también una empresa de muy afuera, había rescatado, mejor dicho, ganado la licitación, llevó a su gente, me acuerdo inclusive una arquitecta que estaba empezando su trabajo, y empezaron a hacer las cosas. Pero ¿qué pasó? Los revoques, que los que estaban caídos, los hicieron de nuevo, pero le preguntaron a la gente joven de Guanacache cómo se hacían los revoques. Y la gente joven de Guanacache, que había trabajado en Mendoza, muchos de ellos como albañiles, les dijeron cómo hacían un revoque, pero no en Guanacache, en Mendoza. Entonces a la tierra le pusieron cemento. Pero la naturaleza fue sabia. Y esos revoques con cemento, al cabo de unos pocos meses, se agrietaron y se cayeron. Y me acuerdo que entre todos esos líos que se hicieron, apareció un poblador, un viejo poblador, y lo que dijo cuando le preguntamos cómo se hacían, me dijo: a mí nadie me preguntó nada. Y era el que por muchos años había mantenido la capilla.
pero le impusimos una estructura exterior, una empresa que sin perversidad, pero con sus técnicas, lo que hizo fue borrar parte del patrimonio. ¿Y cómo hacían esas técnicas para hacer el revoque? Lo hacían con un barro que lo amasaban en una pequeña cancha con los caballos, porque si hubiera sido una obra más chica lo hubieran amasado con los pies, como se hacía habitualmente. Le mezclaban una proporción de paja de centeno picada, que era lo que le daba la cohesión, y con eso hacían los revoques. Revoques que por supuesto no se hacían con fratachos, sino con una especie de bolsa, y se iban aplicando y apretando para que estuviesen consolidados. Mendoza tiene varios ejemplos de ese tipo. Uno son las cúpulas de Uspallata, las conocidas cúpulas de Uspallata, que en realidad no fueron cúpulas en un sentido porque no eran habitaciones, sino que esas cúpulas corresponden a hornos, hornos organizados por los jesuitas allá en el siglo XVIII, y la cúpula tenía una forma de botella, como se hacían en esa época las chimeneas. Lo que pasa que después tuvo otros usos y el tubo que quedaba arriba se desarmó y se los tapó y se convirtieron en cúpulas cerradas. Esas cúpulas de adobe también por hiladas avanzadas, ¿no? Estas cúpulas, una sola quedó con la tecnología del adobe, las otras dos fueron reconstruidas con hormigón. Más abajo tenemos otra imagen, es de una estancia, de la estancia de Rodeo del Medio, unos 50 kilómetros de Mendoza, que tiene una parte con cúpulas muy, muy interesantes. Son cúpulas hechas con una forma como si fueran dovelas que se van cerrando. Y para neutralizar el esfuerzo horizontal que genera, tiene pechinas en cada una de las esquinas, que la transforman. Ese círculo se transforma de una planta redonda a una planta cuadrada. Un tema muy interesante es la comparativa de cómo son los muros para las distintas tecnologías. Los muros de tapia o los muros de adobe generalmente son, o las plantas de esas construcciones son angostas y largas, en función de cómo pueden ser las cubiertas. Las cubiertas tienen que ver con que si hay maderas largas o no, pero nunca llegan a esos máximos como en San Francisco, que llega a 10 metros de luz, ¿no? Tenemos aquí la planta de San Francisco, en Cayastán o en Santa Fe la Vieja, la primera iglesia de San Francisco, muy sencilla, sin crucero, de la cual han quedado los cimientos. Es una pared ancha, pero continua, sin pilastras. En la iglesia de San Francisco, en la ciudad de Santa Fe la Nueva, tenemos una misma planta, un poco más grande, con un crucero. Y aquí es donde encontramos esto que decíamos antes, de que la pared está reforzada, o mejor dicho, la construcción está hecha, o se cree que está hecha, con el viejo sistema que tenían los jesuitas en toda la parte de las misiones, que construían levantando pies derechos sobre los cuales ponían la estructura y después hacían las paredes. Esto sería muy interesante porque es anterior a las construcciones que encontramos en Misiones, que son del siglo XVIII. Y la última planta corresponde a la Nuestra Señora del Pilar, en la Recoleta, donde la construcción es una construcción de ladrillos con argamasa, hecha a principios del siglo XVIII, pero no cubierta con estructura de madera, sino cubierta con estructura de bóveda. Esa estructura de bóveda genera esfuerzos horizontales muy importantes, que para equilibrarlos lo que se hacía era construir grandes pilastras o construir, como se construyó en San Ignacio, capillas laterales o naves laterales.
En esta imagen vemos las permanencias. Esta foto es una foto del Archivo Gráfico de la Nación, de una familia de gente de color, pero es una construcción de barro, de pared de chorizo, con techo de paja, pero está en las cercanías de Buenos Aires, 1890. Y todavía las viviendas de los pobres van a ser de estos materiales. El barro, que después en la modernidad es rechazado no solamente por su posible inestabilidad, sino porque se la considera el material de los pobres, el material que hay que superar, y esto nos genera bastantes problemas con el mantenimiento de las capillas. Por ejemplo, en la zona andina hay capillas que han aguantado 400 años, aunque son zonas que tienen una cierta incidencia sísmica, y no se han caído. Y sin embargo, hoy no responden a las nuevas regulaciones, pero han aguantado. Ahora, ¿qué pasa? Si aplicamos las nuevas regulaciones a las capillas, las tenemos que hacer de nuevo. Algo que le ha pasado a una capilla que fue que tuvo bastante conflicto durante años, que fue la capilla de Hachal, una capilla de fines del siglo XVIII, con paredes de adobe, y que terminó después de muchas idas y vueltas, agregándole paredes de mampostería. Para esto, en Salta, en la casa de Leguizamón, han hecho una solución razonable, con envolver la inestabilidad que tendría el adobe con unas mallas plásticas, que después terminan dándole o consolidan la pared. Esta solución la vamos a encontrar en otros lugares, pero mucho más antigua. Por ejemplo, en época donde Busquiazo manejaba o se ocupaba del tema de los monumentos nacionales, allá por los años 40 o quizás principios del 50, que hoy quizás sus técnicas no serían aprobadas en muchos casos, pero sin embargo en su época su esfuerzo y su estudio hizo que se rescatara gran parte del patrimonio nacional, con las posibilidades que tenía la época. Y en ese sentido tenemos que ver el rescate del patrimonio. Quizás hoy lo que hacemos hoy, dentro de unos años sea cuestionado, pero y la actitud que hay que tener es hacer lo mejor que se puede en cada uno de los momentos. Y cuando vemos lo que se hizo, no criticar livianamente, ¿no? Y comprender la actitud que fue plena en su momento para rescatar ese patrimonio. Busquiazo, ya cuando, no directamente, pero indirectamente, cuando intervienen los monumentos, Chinchigasta es uno de ellos en el sur de Tucumán, que hace al adobe, lo encajona con unos paños de metal desplegado. En muchos lugares, en Catamarca es uno de ellos, se ha rescatado o se ha revalorizado el adobe como un elemento de identidad. Y bueno, han habido intervenciones muy saludables, y se ha armado lo que es la ruta del adobe. Y esas intervenciones tratan en lo posible de seguir con ese mensaje que tiene el adobe, sin transformarlo o dejándolo razonablemente. Aquí vemos algunas de las capillas que se han restaurado. Y un tema que es muy interesante también, de uso de construcciones en tierra, es una experiencia que hemos tenido en Chubut, en Cholila precisamente,
donde antes hablábamos de los revoques, una escuelita que se construyó en 1906. La construyó la comunidad y un maestro, ¿no? El maestro Calderón. ¿Qué pasaba? En 1906 todavía esa zona era una zona de frontera que no estaba definida en la frontera. La población, la comunidad, eran una gran parte chilenos que inclusive habían sido desplazados por problemas de tierras desde Chile. Y este maestro tenía que armar una escuela, organizar una escuela en el lugar. ¿Y qué pasó? No encontraron ningún local que sirviera para escuela. Entonces convocó a la comunidad y la comunidad, entre todos, decidieron armar la escuela. Armaron una construcción. ¿Cómo arman la construcción? Bueno, la construcción la arman como sabían hacer esta gente, esta comunidad de chilenos, como sabía hacerla en Chile. Y la hacen con un sistema que se conocía como pared francesa, que es una estructura de madera, es una zona de bosques donde abunda la madera, que se clava de cada lado cañas a la madera y después se rellena con barro. Y el exterior se revoca con barro, eso que habíamos hablado de esos barros seleccionados en el corral, se revoca con barro. Esto es una experiencia muy interesante y lo más importante de esto es la actitud de la gente. La gente y su maestro, no esperando que el Estado construya una escuela, puso toda su tecnología, su conocimiento, su esfuerzo y construyeron la escuela. Y cuando terminaron la escuela, la donaron o la cedieron a el Estado Nacional. Fíjense que es la forma como muchísimas de nuestras comunidades han construido sus primeros espacios sociales o sus primeras infraestructuras, desde un pequeño puente, la sala de primeros auxilios, la alcantarilla. Bueno, eso es un enorme valor que tiene este modo de patrimonio, que es la gente haciendo, como decíamos antes, en las capillas con sus tecnologías ancestrales. Bueno, aquí también es la actitud de la gente haciendo. Y ese patrimonio de la gente haciendo está de alguna forma internalizado en esa comunidad y está o tiene una relación muy diferente a cuando le cae una cosa desde afuera. Hay un gráfico que he estudiado en un momento por Juan Cronfus, ese gran arquitecto que nos rescató muchas de las construcciones tradicionales allá por 1920, cuando de estas cosas se hablaba poco, y nos muestra la evolución de un muro que empieza siendo de tapia, sigue siendo de adobe, después sigue siendo de piedra no labrada y va teniendo toda una evolución hasta que termina siendo esos muros de cal y canto, o sea, de piedra con argamasa, mezcladas con ladrillos. Este tipo de muros los vamos a encontrar en diferentes lugares en Córdoba. La clase que sigue, que la vamos a dedicar a las carcasas, con muros de piedra o de ladrillo, y también de materiales como fueron madera y chapa en las prefabricaciones, y cubiertas que pueden haber sido de tejas, puede haber sido cubiertas planas, con vigas, alfajías y tejuelas, o ya en las últimas décadas del siglo, reemplazada la madera por los perfiles de hierro y por la chapa ondulada, y ya después, a comienzos del siglo XX, el arranque de esas formas estructurales que se han generalizado actualmente, que es el hormigón armado. Para dar algún ejemplo de esto, vamos a usar un material que hemos registrado en el Museo de Luján,
un lugar donde hay 3 edificios coloniales que están relativamente auténticos. El Cabildo, la Casa del Estanco, al lado donde se vendía el tabaco y los naipes, y el papel sellado, y una casa que quizás una de las 2 casas, por lo menos que conozco, más antiguas de la provincia de Buenos Aires, la Casa de la Pepa Galarza. Bueno, gracias. Para encarar el tema de rescatar la arquitectura vernácula, es fundamental dialogar con la gente, rescatar esos conocimientos ancestrales y rescatar el vínculo de la comunidad con esas cosas y darle valor.